noches, hermanos. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Amén. Le doy gracias primero a Dios porque me permite, ¿verdad?, traer esta información y compartirla con todos ustedes. Y bueno, le doy gracias a la pastora y a Ros que pensaron en mí para este tema, que es un tema de que hablo todos los días, 4 días a la semana en mi trabajo con todos mis pacientes, pero desafortunadamente a veces el tiempo es muy limitado y todo lo que quisiéramos a veces discutir pues no se da, ¿verdad? Entonces, el tema de la nutrición sabemos que es un tema muy extenso, entonces nos vamos a tratar de enfocar en las cosas más importantes sobre este tema. El título de la presentación se llama Alimenta tu salud, y el motivo por el que es muy importante que nosotros aprendamos cómo comer y cómo lo que nosotros comemos afecta nuestra salud es porque sabemos que la medicina preventiva y el manejo de las enfermedades crónicas, como ustedes tal vez muchos o tienen enfermedades crónicas o tienen familiares que las tienen, han aprendido que la nutrición y la buena alimentación son esenciales para poder manejar todas estas cosas y para también prevenir muchas enfermedades. Para poder empezar tenemos que diferenciar entre qué es la alimentación y qué es la nutrición, ¿correcto? Entonces es un tema complejo, pero básicamente son dos temas diferentes que se complementan. Aquí podemos ver que la alimentación básicamente es un proceso voluntario y es cuando nosotros tomamos los alimentos del mundo exterior. Nosotros decidimos qué vamos a comer y al tomar esos alimentos, que es un proceso voluntario, luego viene el proceso de la nutrición, que es después de que nosotros ingerimos los alimentos, nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta que Dios diseñó con todas las partes y todos los componentes necesarios que necesitamos para poder hacer este proceso. La nutrición se encarga de extraer todas esas sustancias de los alimentos que consumimos para poderlos llevar a las células y a los diferentes tejidos, para poder llevar a cabo todas las cosas que nuestro cuerpo necesita hacer todos los días. Entonces son dos temas diferentes, pero van complementados. Y la alimentación, como es un proceso voluntario, es algo que nosotros elegimos cada vez que vamos a comer, puede ser buena alimentación o puede ser mala alimentación, y todo depende de las elecciones que nosotros hacemos cada vez que decidimos qué vamos a ingerir para cada comida. Vamos a tocar obviamente el tema de la alimentación en el principio, el diseño perfecto de Dios y cómo la alimentación fue cambiando a través de los tiempos en la Biblia hasta la alimentación que tenemos el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre cómo fue la alimentación en el jardín del Edén, cómo fue la alimentación antes del diluvio y cómo las cosas cambiaron después del diluvio. Entonces todos sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si vamos a Génesis 1:29, podemos ver que Dios dijo: además, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Lo subrayé porque esa es una de las cosas que tenemos que recordar el día de hoy, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento. O sea que al principio Dios le dio a Adán y Eva el permiso de alimentarse de esas dos cosas, de planta que da semilla y todo árbol cuyo fruto da semilla. Ahora, ¿cuáles son las plantas que dan semilla? Bueno, como pueden ver en la fotografía, tenemos el trigo, tenemos la cebada, el arroz, la avena, la quinoa, el maíz y todas las plantas que forman espigas. Esto sería clasificado como los cereales. Ahora, ¿cuáles son los árboles cuyo fruto lleva semilla? Como pueden ver en la fotografía, tenemos dos clasificaciones de esos árboles. Tenemos los árboles frutales, que todos conocemos, los duraznos, las uvas, las manzanas. Y la otra es una palabra un poco más complicada, se llaman las oleaginosas, pero básicamente son los aguacates, las nueces, las almendras, las avellanas, el coco, el maní, el ajonjolí, todas estas cosas. Al principio podemos ver que Dios les dio potestad a Adán y Eva para que se alimentaran específicamente solo de estas cosas. Ahora, todos conocemos qué sucedió con el pecado de Adán y Eva. Sabemos que una de las consecuencias del pecado fue lo que vemos en Génesis 3:22,
que fue cuando el hombre perdió el acceso al árbol de la vida, que era lo que servía para prolongar su vida física, ¿verdad? Entonces ahí vino desafortunadamente, sabemos que el castigo, la muerte física, y el hombre, como ya no tenía acceso a este árbol de la vida, comenzó a envejecer, nos empezamos a degradar tanto mental, físicamente, nos desgastamos, nos enfermamos y eventualmente pues viene la muerte física. Ahora, después del pecado, todos sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y encontramos en Génesis 3:18 que ellos salieron del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, y ahí fue cuando el hombre recibió permiso para comer también lo que consideramos como las hierbas del campo. Y las hierbas del campo, por ejemplo, tenemos las acelgas, el apio, el cilantro, el col, el perejil, todo lo que vemos en la parte de derecha donde está en la fotografía, las espinacas, las legumbres como el frijol, el garbanzo, las lentejas. Entonces, aparte de lo que Adán y Eva comían en el jardín del Edén, al salir del Edén pudieron empezar a comer las hierbas del campo, y eso fue lo que empezaron a alimentarse, porque al no tener acceso al árbol de la vida, pues necesitaban nutrientes y necesitaban frutas con vitaminas y minerales que podían pues lo podían conseguir por medio de comer la hierba del campo. Ahora, ¿cuándo comenzó el hombre a consumir carne? Si nosotros vamos a Génesis 6:5, podemos ver que la descendencia de Caín antes del diluvio comía carne, pero todavía el consumo de carne no había sido autorizado por Dios. En Génesis 6:5 podemos encontrar una explicación también sobre este tema, y dice que Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de solo a continuo mal. Sabemos que el hombre, cuando cae en el pecado, como podemos ver en Gálatas 5, perdió los frutos del espíritu y fueron reemplazados por los frutos de la carne. Entre estos frutos sabemos que el hombre tenía el don del dominio propio, y uno de los frutos del espíritu que perdió fue el dominio propio, lo cual fue lo que llevó al hombre a comer carne sin la autorización de Dios todavía. Y vemos que el consumo de la carne aumentó su maldad. Ahora, más adelante encontramos en Génesis 9:3 que Dios autorizó el consumo de la carne, y fue después del diluvio, en la parte del versículo 3-4, que dice: todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento, del mismo modo que las plantas os lo doy todo. Y vemos también en Génesis 1:29 y 3:18 que el consumo de carne fue autorizado, pero no fue reemplazado por lo que él ya había instituido al principio, que era comer las plantas, lo que da frutos, y también la hierba de campo. O sea, la carne fue como una adición, pero no fue en reemplazo de las otras cosas que él ya había designado para nuestra alimentación. Ahora, ¿con qué propósito autorizó Dios el consumo de carne? Bueno, ya vimos que fue después del diluvio que la mayoría de personas empezaron a consumir alimentos de origen animal, y básicamente en diferentes estudios que encontré sobre la alimentación y sobre este tema decía que Dios permitió que la raza longeva, que eran los humanos antes del diluvio, comieran alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Y esto lo vamos a ver en el próximo slide, donde vamos a poder ver la edad promedio antes del diluvio y después del diluvio. Como podemos ver, los hombres antes del diluvio vivían aproximadamente un promedio de 900 años. Después del diluvio empezó progresivamente a decaer el promedio de vida hasta más o menos de 200 años. Por ejemplo, pueden ver que Adán vivió 930 años, Enos 905, por ejemplo, Jared 962, el famoso Matusalén 969 años. Ya después del diluvio, en Génesis 11:10-32, vemos todos estos personajes y podemos ver que progresivamente la longevidad iba disminuyendo. Sem vivió 600 años, Selah 433, Peleg 239 y bueno, Nacor 148 años. Así que definitivamente podemos ver un antes y un después. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, definitivamente quiere decir que un menú saludable para nosotros, para el hombre, debe consistir en carbohidratos, que son los cereales,
la papa, el maíz, las frutas, los vegetales, las proteínas vegetales, como leímos al principio, las arvejas, las lentejas, las soyas, el frijol, la grasa vegetal que la encontramos en el aguacate, en el ajonjolí, en el coco, y las vitaminas y minerales que son esenciales y las podemos encontrar en las frutas y los vegetales. Esta fue una introducción de la parte de la Biblia y todo lo que encontramos al principio y en el transcurso de la humanidad al principio. Ahora nos vamos a desplazar a la actualidad, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver cómo la decadencia de nuestra alimentación ha llevado a que nuestra vida y nuestra salud se vaya deteriorando, qué tipo de enfermedades nos están afectando y qué cosas podemos hacer nosotros para poder cambiar algunas de esas cosas. Entonces podemos ver que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Sabemos que en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, es un problema grandísimo, pero si vemos la población mundial, la obesidad se ha vuelto un problema en casi todos los países, desafortunadamente. Estas estadísticas son del 2016 y cuando uno lo pone en perspectiva son aterrorizantes, porque podemos ver que el 40% de las personas adultas, o sea mayores de 18 años, tenían sobrepeso y más del casi el 13% eran obesas. 41 millones de niños, estamos hablando mundialmente, menores de 5 años, en el 2016 tenían sobrepeso o eran obesos. Y en el 2016 habían más de 340 millones de niños y adolescentes, o sea, entre las edades de 5 y 19 años, con sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿por qué me di la tarea de buscar las estadísticas del sobrepeso y la obesidad? Porque cuando empecé a hacer un poco más de research y a averiguar más sobre todas las causas de enfermedad que están matando a nuestra población, todas las enfermedades de una u otra manera tienen que ver o con la buena o con la mala alimentación. Ahora, esta tabla la puse en inglés porque no encontré la tabla en español, pero básicamente es del CDC. Nos da las primeras 6 causas de muerte en la diferente población en Estados Unidos. Están los blancos, los negros, los asiáticos, y en rojo quise subrayar los hispanos porque somos la mayoría de los que estamos acá y es importante que nosotros conozcamos estas cosas porque muchas veces estamos ajenos a lo que está pasando hasta con la salud de los mismos hermanos con los que a veces tenemos encuentro todas las semanas y estamos muy ajenos a esto, o porque somos jóvenes o porque no nos ha tocado. Entonces es importante que tengamos esto al tanto. La primera causa de muerte en Estados Unidos en los hispanos es de muerte al corazón. Pueden ver que es más o menos un 20%. Si lo ponemos en perspectiva y dividimos, por ejemplo, este salón en grupos de 10, 2 de cada 10 personas van a morir de problemas del corazón. O sea, es terrible. Y el corazón no es solamente ataques al corazón, son las cardiomiopatías, son diferentes condiciones que están bajo la sombrilla de problemas cardíacos, pero que se originan muchos de la misma raíz. Ahora vamos a la segunda causa de muerte en los latinos aquí en Estados Unidos, que es el cáncer. 19.4, casi el 20%, también desafortunadamente casi 2 de cada 10 personas. La tercera son muertes accidentales, esas no las conté porque pues no tienen nada que ver con la nutrición. La cuarta es el stroke o los accidentes cerebrovasculares, que son los derrames, strokes como ustedes lo conozcan. La próxima causa, que es la quinta causa, es la diabetes, y la diabetes más o menos casi llegando a un 5%, que sería 1 de cada 20 personas, y en realidad no es la diabetes que mata a las personas, sino son todas las complicaciones de la diabetes no controlada que desafortunadamente mata a las personas con el pasar de los años. Y la sexta causa de muerte en los latinoamericanos, que ha crecido mucho en los últimos años, son los problemas de hígado y cirrosis. Más o menos estamos hablando del 4% de la población, que sería como 1.2 de cada 30 personas, para ponerlo en perspectiva. Ahora vamos a hablar sobre primero las enfermedades cardíacas y los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me predispone a mí a desarrollar una enfermedad cardíaca? Bueno, presión alta. No sé cuántos de acá de pronto les ha dicho el doctor su presión está un poco alta, debería tomarse esa medicina, pero el hecho de tener presión alta incrementa el riesgo de tener problemas del corazón. El colesterol alto también. La diabetes, vimos que es una de las causas de muerte en Estados Unidos, también contribuye a los problemas de corazón. La obesidad, hablamos que es un problema terrible. ¿Pregunta?
Sí, perdón, es que no vi la gráfica pasada. Sí. Pero te quería preguntar, desde que comenzó la obesidad y todo eso, ¿el cáncer aumentó? O sea, el cáncer, la comida es una cosa del cáncer. Sí, y vamos a ver por qué más adelante, porque vamos a hablar de cada enfermedad y de los factores de riesgo. Se me olvidó mencionarles, a cada uno de ustedes les di uno de estos gráficos que en realidad fue diseñado para las personas con diabetes, pero creo que es una guía muy buena porque es algo que todos deberíamos seguir en la nutrición, así que si les di uno, llévenselo, si no les di uno y quieren uno, me dejan saber y les traigo uno la próxima vez. Y también, no sé si a alguno le hace falta, le di uno de estos papeles para que ustedes, a medida que vamos avanzando en la presentación, quiero que escriban lo que ustedes piensan que están haciendo bien, luego lo que ustedes ven que tal vez no están haciendo tan bien referente a su alimentación, cuáles serían sus planes para cambiar en los próximos 3 meses. Y como Camilo tenía una pregunta, vamos a apuntar las preguntas en la parte de atrás, así que al final de la presentación podemos hablar sobre las preguntas. ¿A quién le falta de estos papeles? Pastora. Ok, la pastora los va a repartir, vamos a concentrarnos para poder avanzar. Muy bien. Les puse un video para que ustedes puedan... Vamos a ver si... No sé si tenga audio. Atención, el periodista turco Şükrü Oytan en un programa de fútbol se desvanece poco a poco y se queda sobre la mesa. Cuando su compañero lo va a socorrer, llega el ataque y se desploma. Esto ocurrió en vivo en la televisión de Turquía cuando Oytan sufrió un infarto y provocó la consternación de todo el país. Atención, el periodista turco Şükrü Oytan en un programa de fútbol. Bueno, les quería enseñar ese video porque muchas personas que tienen problemas al corazón andan haciendo su trabajo, andan caminando, se sienten aparentemente bien, a veces el cuerpo les da algunos avisos que algo no anda bien, pero la mayoría de personas a veces hacen caso omiso a lo que verdad Dios ha puesto en nuestro cuerpo, que le pongamos atención, y a veces ese es el resultado. Están en su trabajo, están en su casa durmiendo y de momento se desploman, corren con bendición como el que gracias a Dios fue intervenido a tiempo y no murió, pero muchas personas desafortunadamente no corren con la misma suerte. Entonces tenemos que definitivamente estar conscientes de todas estas cosas. La próxima enfermedad son los accidentes cerebrovasculares y, como hablamos, son los derrames, los strokes, y lo quise poner después de los factores de riesgo de los problemas cardíacos, porque los problemas cardíacos y los problemas cerebrales tienen muchos factores de riesgo similares. Presión alta, colesterol alto, todo lo que está en negro tiene definitivamente que ver con la alimentación, por eso lo quise poner como con énfasis. El sedentarismo no tiene que ver con la nutrición, pero sabemos que sobre todo en este país las personas son muy sedentarias. El carro para todos lados, si pudieran entrar con el carro a la casa lo harían, si pudieran entrar al supermercado con el carro lo harían. Tenemos que parar eso, tenemos que sacar tiempo para caminar, tenemos que sacar tiempo para despegarnos de los computadores y los teléfonos, y tenemos que enseñarle a nuestros niños que tenemos que ser activos físicamente, porque el sedentarismo junto con la mala alimentación nos están matando y tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad, la ansiedad y la depresión y los niveles altos de estrés en realidad no tienen mucho que ver con la nutrición, pero personalmente, hablando con todos mis pacientes, me doy cuenta que las personas que tienen ansiedad y depresión y tienen mucho estrés son las personas que siempre me dicen: me da mucha hambre, me da ansiedad de comer ciertas cosas, estoy subiendo de peso, no sé qué hacer. Entonces, aunque la ansiedad y la depresión y el estrés no tienen que ver con la nutrición, si no son identificados y son manejados, nos pueden llevar a tener comportamientos que son nocivos para nuestra salud, y tenemos que estar muy conscientes de esto. Esta también es un video, siempre son periodistas porque pues desafortunadamente son los que normalmente están siendo grabados cuando suceden este tipo de cosas. Es presentadora de noticias de una cadena afiliada de NBC en Tulsa, Oklahoma, y cuando estaba en una transmisión en vivo sufrió el comienzo de un derrame cerebral parcial. The Tulsa Air and Space Museum is hosting a launch today at the event. The event features live
I'm sorry, something is going Comenzó on with me a this no poder morning. hablar correctamente, se disculpó con los espectadores y fue llevada de emergencia a un hospital en Tulsa. Por suerte se ha podido recuperar y esto fue lo que nos dijo un médico. Is hosting a launch. Cuando yo vi el video, lo primero que pensé y lo primero que tienes que pensar. De nuevo, otra persona que está haciendo su trabajo, se siente aparentemente bien, seguramente tiene factores de riesgo para tener un derrame, posiblemente lo sabe, posiblemente no lo sabe, y pues esas son las consecuencias. Si ustedes ven una persona que está teniendo esos síntomas, o si alguna vez ustedes están teniendo síntomas de debilidad, de momento a otro no coordinan al hablar, o quieren decir algo y no pueden, o simplemente siempre sienten que algo está mal, definitivamente no hay que darle largas al asunto y es mejor ir a la sala de emergencia, porque a veces algo tan simple puede ser algo más serio. ¿No? Es presentadora de noticias. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir las enfermedades de corazón y los problemas de derrame cerebral y la alimentación? Vamos a hablar un poco más detallado sobre esto más adelante, pero básicamente debemos controlar el tamaño de las porciones, o sea, la cantidad de comida que consumimos, comer más frutas y vegetales, tratar de comer cereales integrales, no cosas blancas o procesadas, tratar de no comer grasas saturadas o grasas no saludables y tratar de comer proteínas con bajo contenido de grasa. Y vamos a dar ejemplos más adelante de qué son todas estas comidas. Lo que Camilo preguntó, cáncer y factores de riesgo. Bueno, el envejecimiento, ninguno lo podemos prevenir, pero sí podemos tratar de mitigar el envejecimiento prematuro que muchas veces sucede por la mala alimentación. Si tenemos familiares con algún tipo de cáncer, debemos saber que tenemos un riesgo más alto de algunos tipos de cánceres y debemos estar vigilantes. Fumar, espero que aquí ninguno tenga ese problema, pero si ha sido fumador en algún momento y ha dejado el cigarrillo solo por el hecho de haber sido fumador, también incrementa un poco su riesgo de cáncer. De nuevo, el sobrepeso y la obesidad, el alcohol, ciertos viruses. No sé si han escuchado el virus del papiloma humano, ese es normalmente que desafortunadamente causa el cáncer cervical en las mujeres o de cuello uterino, y el virus de la hepatitis, que tengo muchos pacientes de la República Dominicana, algunos de mis pacientes han tenido o tienen hepatitis B crónica porque fueron contaminados por una transfusión de sangre, o cuando eran niños que de pronto recibieron vacunas con inyecciones que fueron rehusadas y tienen hepatitis B y muchas veces no saben que solo el hecho de tener hepatitis B puede incrementar su riesgo de cáncer de hígado, es algo que debemos saber. Y ciertos químicos, por ejemplo, las personas que trabajan con asbestos en la construcción, que están expuestos a muchas cosas, tienen un riesgo más alto de cánceres como el de pulmón. Y los que les gusta, bueno, nos gusta ir a la playa o a la piscina, pero no nos echamos bloqueador, eso nos puede incrementar el riesgo de cáncer de piel y tenemos que cuidarnos porque es algo que podemos prevenir. Ahora, en la alimentación, ¿qué podemos hacer para mitigar o para ayudarnos a prevenir ciertos tipos de cáncer? Se han hecho muchos estudios, algunos no han sido conclusos sobre exactamente qué en las comidas nos pueden ayudar, pero se llegaron a ciertas conclusiones. Primero, las frutas y las verduras probablemente reducen el riesgo de algunos tipos de cánceres. Específicamente estas verduras son llamadas las verduras crucíferas, suena un poco fancy, pero simplemente son la arugula, las acelgas, el brócoli, el col, y las verduras de hoja verde como el kale, las espinacas también pueden disminuir el riesgo de algunos cánceres. El licopeno es una sustancia que se encuentra como en los tomates, en la sandía, en la toronja rosada y grapefruit, también puede disminuir el riesgo de algunos tipos de cánceres. Esto es muy común en la comida asiática, la soja, el edamame, tofu, leche de soja y el miso también disminuye posiblemente los cánceres, sobre todo de seno. Las vitaminas y minerales, específicamente los antioxidantes como el selenio, la vitamina C y la vitamina E pueden reducir el riesgo de cáncer. Y desafortunadamente, no sé si ustedes han visto, pero últimamente se han visto muchas personas famosas, jóvenes que han muerto o han sido diagnosticadas con cáncer de colon. La fibra ayuda mucho a prevenir el cáncer colorectal y obviamente si tienen 45 años o más, por favor háganse la colonoscopía. Usted va a estar dormido, no va a sentir nada, pero salva vidas. He tenido pacientes que le remueven pólipos precancerosos, posiblemente si no se la hubieran hecho 10 años más adelante hubieran tenido un cáncer de colon, muchas veces ya avanzado. Entonces todas estas cosas de prevención son muy importantes. Ahora, aquí está, Camilo, los alimentos que incrementan el riesgo de cáncer. Las carnes rojas, las carnes procesadas, como esta salchicha,
evitémoslas comer. El tocino, el jamón, los embutidos, las salchichas, el salami, todas son carnes procesadas, tienen carcinógenos, ha sido publicado en muchos lugares, hasta en el FDA, y se recomienda no comer más de 18 onzas semanales. No es dejarlas de comer, pero es tratar de reducir la cantidad para empezar. Las bebidas azucaradas incrementan también el riesgo de cáncer. Los lácteos enteros, ¿verdad? La leche de tapa roja, el queso entero, porque tienen tantas grasas saturadas, también incrementa el riesgo de algunos cánceres. Y las carnes con altos contenidos de grasa también incrementan el riesgo de algunos cánceres. Ahora vamos a la cuarta causa de muerte, la diabetes tipo 2. De nuevo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si tiene un familiar, un padre, madre, hermanos con diabetes tipo 2, su riesgo es más alto. De nuevo, sobrepeso y obesidad nos incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. Ser mayor de 45 años no quiere decir que le va a dar diabetes, pero su probabilidad es un poco más alta. De nuevo, ser sedentario o básicamente hacer actividad física menos de 3 veces por semana incrementa el riesgo de diabetes. Las mujeres que han tenido diabetes gestacional, que es la diabetes durante el embarazo, o si han tenido un bebé más de 9 libras, también tienen un riesgo más alto de desarrollar diabetes tipo 2. Y como pueden ver, desafortunadamente los hispanos y latinos tenemos un riesgo más alto de también desarrollar diabetes tipo 2. Ahora, la diabetes y la alimentación. ¿Qué podemos hacer? Como pueden ver, ahí está el dibujo del plato. Primero, disminuir las porciones, esto es muy importante. Consumir menos calorías de las que quemamos, porque si consumimos más calorías de las que el cuerpo necesita, vamos a subir de peso y nos vamos a poner a riesgo de tener diabetes tipo 2. Las bebidas azucaradas, yo personalmente no las compro, trato de no tomarlas, y la batalla más grande que las personas siempre tienen es en el supermercado. Si usted libra la batalla en el supermercado y no la pone en el carrito y se va a su casa, lo más seguro es que usted no va a salir de nuevo a comprarla, pero si la pone en el carrito y la tiene en la casa, la tentación va a estar ahí y va a ir a la nevera y se la va a tomar, así que preferiblemente no la compre. Incrementar el consumo de agua, y vamos a hablar sobre el consumo de agua porque esto también es algo que muchas personas no toman la cantidad de agua necesaria. Consumir verduras sin almidón, este es un tema que a mí me encanta porque, por ejemplo, cuando yo hablo con mis pacientes, siempre una de las preguntas que yo les hago es ¿cómo es su alimentación? Y algunos me dicen, no, está terrible, otros me dicen, sí, yo como saludable. Ok, mi próxima pregunta, yo como saludable. ¿Come frutas y vegetales? Sí, yo como vegetales. Y la próxima pregunta que les hago, ¿qué vegetales comen? Entonces algunos me dicen, sí, me gusta el brócoli, las ensaladas, y hay otros pacientes que me dicen, me gustan los vegetales como guineitos, como la yuca, como el ñame, como la papa. Entonces sí, eso crece de la tierra, pero esos no son vegetales sin almidón, son carbohidratos. Entonces, a veces nosotros no tenemos el conocimiento necesario y pensamos que estamos haciendo las cosas correctas porque es lo que hemos hecho toda la vida, y luego nos damos cuenta que no es así. Entonces, por eso es tan importante educarnos y aprender sobre este tipo de cosas. Son las verduras sin almidón, comer proteínas bajas en grasa como los pescados, las carnes blancas y los cereales integrales. Si nos gusta el arroz, tratar de comer arroz integral, por lo menos darle un chance. Las pastas, venden pastas integrales, venden pastas que las hacen, por ejemplo, de las espinacas, de diferentes vegetales. A veces es solo probar algo diferente y uno no debe pensar que no le va a gustar, sino por lo menos intentarlo. Ahora, la sexta causa de muerte, como podemos ver, es el fallo hepático, o sea, el fallo de hígado y la cirrosis. Y esto es algo que muchas personas dicen, bueno, eso para mí no es un problema porque yo no tomo alcohol, yo no soy alcohólico. Ajá, eso no me va a suceder. Pero podemos ver que hay causas de fallo hepático que no son relacionadas con el alcohol. ¿Y por qué en los hispanos los problemas del hígado están tan altos? Bueno, 43%, en este momento 43% de los latinos en Estados Unidos son considerados obesos, casi la mitad. La principal causa de hígado graso y cirrosis no asociada con el alcohol es asociado con un alto consumo de carbohidratos y azúcares. Aparte de eso, también hemos visto que muchos hispanos o latinos tienen una variación genética, que es esa que está ahí, PNPLA3, y está asociada con algunos problemas del hígado que no están asociados con el consumo del alcohol. Y aquí ustedes pueden ver, este es un hígado sano.
Después, cuando una persona sube de peso, come muchos azúcares, carbohidratos, básicamente lo que pasa es que todo ese tejido adiposo, toda esa grasa extra se deposita en lugares donde no debería estar. Entonces se deposita en el hígado, se deposita en el corazón. El hígado graso con el tiempo, si no se trata, si no hacemos nada, no cambiamos la alimentación, no bajamos de peso, el hígado se va volviendo fibrótico. Con el pasar de los años podemos llegar a desarrollar cirrosis y la cirrosis nos incrementa el riesgo de cáncer de hígado. Entonces es algo que es progresivo si no hacemos nada cuando todavía tenemos chance de hacerlo. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Ok. Estábamos hablando sobre qué podemos hacer diferente. Comer más vegetales y comer más frutas. Primero, les quise traer esta ilustración del plato que publicó Harvard Medical School, donde podemos ver cómo podemos dividir nuestro plato. Los vegetales, las frutas, la proteína saludable, los granos, y están ahí los ejemplos de cada categoría. En los vegetales me gustó que ellos pusieron lo de los aceites saludables, porque yo, por ejemplo, trabajo con muchas personas, quieren comer más saludable, traen su ensalada, fantástico. ¿Qué hacen? Bañan la ensalada con el aderezo ranch, el aderezo Caesar, y no se dan cuenta que está lleno de grasas, está lleno de sodio. Entonces toda esa comida saludable que trajeron, desafortunadamente la manchamos con cosas que no son tan saludables. Entonces el aceite de oliva, un poco de vinagre, el limón, podemos buscar maneras más saludables que son igual de ricas para poder condimentar nuestras ensaladas, nuestros vegetales. El agua, preferiblemente tomar o agua, o si vamos a tomar té o café sin azúcar o con poco azúcar. Hay personas que usan endulzantes de esos que no tienen azúcar, pero también tienen químicos, entonces son cosas que tenemos que poner en la balanza. La miel también, pero todo tiene que ser en una medida poca. Sí, hay que una cucharadita estaría bien. Limitar la leche y los lácteos, sobre todo si son enteros. Ahí dice un vaso pequeño al día de jugo. Yo personalmente, los jugos que venden en el supermercado, si puede ir a pasar el día completo sin tomarse el jugo, no se lo tome, porque cuando usted lee atrás la cantidad de azúcar añadido que tiene esos jugos, es terrible. Es mejor no tomar. Muy bien, ahora el tamaño de las porciones, y quise usar algo tal vez más familiar para nosotros, porque aquí vemos un plato muy común. Tal vez si uno va a un restaurante, el plato se va a ver el doble de esto, y muchas veces una persona se come eso. Aquí al lado podemos ver una versión modificada un poco más saludable. Yo personalmente pienso que le podemos cortar otro poquito de arroz, podemos cortar otro poquito de habichuelas y ponerle más ensalada, pero poco a poco. Bueno, la porción de la carne debe ser la palma de la mano. Eso es una porción de carne. Esa es la recomendación. De la mano de que se la va a comer. De la mano de que se la va a comer. Ahora quiero que pongan atención a las recomendaciones del consumo de agua, porque si ustedes pueden ver, me encantó esta tabla porque nos da la edad de la persona, nos da si es hombre o mujer y nos da la recomendación de agua. Entonces yo miraría aquí a la columna del medio. Por ejemplo, los niños de 9 a 13 años deben tomar 2.4 litros de agua, que eso viene siendo una botella de Coca-Cola de 2 litros más la mitad. Los niños de 9 a 13 años, de 14 a 18 años va subiendo, de 19 a 70 años sube la cantidad de agua, y como pueden ver, las mujeres embarazadas y las que están lactando son las que tienen que tomar más agua. Las que están lactando casi 4 litros de agua al día, y las embarazadas 3 litros de agua al día. ¿Cuántos de 30 años? No veo. De 30 años, hombres, 3.7 litros. ¿Cuántos son? ¿2 litros? ¿Cuántos? Eso viene siendo 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros, pero de agua. Los hombres como Camilo. Y los que estamos cerca de los 70. Estoy deshidratado, entonces. Correcto, y ese es un gran problema. Una de las cosas que yo recomiendo para tomar agua, todos hemos visto en los supermercados o en las tiendas venden esas botellas de 1 o de 2 litros. Trate de todos los días llenarla, y si se supone que se tiene que tomar 2 o 3 litros, pues se debe tomar 2 o 3 de esas. Ahora, tomar agua es un hábito. Yo personalmente no puedo ir a ningún lado sin mi botella de agua. Me tomo como unas, no sé, 6 de estas en mi casa, y me tomo como 1 litro de agua en el trabajo, pero porque es un hábito que yo he desarrollado.
La sed es un síntoma de que estamos deshidratados. Si nosotros esperamos a tomar agua cuando tengamos sed, ya nuestro cuerpo nos está diciendo, échame combustible, como nos dice el carro cuando se prende esto, es un síntoma de deshidratación. So, ¿Y debemos, cómo no le das sed a uno? ¿Qué es lo que pasa? Está mal. cuando no le da sed a uno, el problema es que uno no tiene los hábitos, es falta de hábito. Entonces, por ejemplo, yo que tomo mucha agua, si paso 2 horas sin tomar agua, siento que me voy a morir de sed. Entonces son hábitos que hay que desarrollar. Sí. Dicen que en el orín tú notas cómo estás, ¿verdad? Es correcto. En una persona saludable, con riñones saludables, el orín es un muy buen indicador. Un orín oscuro es un síntoma de que la persona está deshidratada. Entre más claro, mejor. Así que siempre miren el color de su orín para saber si están bien hidratados o no. ¿Las preguntas son para ahorita o para el Al final las pueden escribir atrás y las hacemos al final. No, yo tengo escrita. Okay. Aquí estábamos hablando sobre los carbohidratos, ¿verdad? Y los carbohidratos se dividen en simples y en complejos. Los carbohidratos simples son los que básicamente tienen harinas, tienen azúcares, pero no tienen ningún valor nutricional. O sea, los comemos, nos llenamos, pero no nos nutren. Por ejemplo, las donas, no sé los que desayunan dona con café, muy mala elección. Traten de cambiar eso. ¿Y el pan? El pan blanco es un carbohidrato simple, mejor el pan integral. Yo personalmente compro uno que es de marca Dave's, casi no como pan, pero compro el que tiene hojuelas de avena y tiene semillas, es más saludable. La Coca-Cola, el chocolate, las papas fritas, las galletas, todos esos son carbohidratos simples que debemos evitar. Y los carbohidratos buenos son los complejos, que son como las sweet potatoes o los yams, ¿cómo se llaman en español? Las batatas, papas, ok, esas. Las frutas, por ejemplo, las berries son mis favoritas porque son bajas en azúcar, tienen muchos antioxidantes. Las pastas integrales, las frutas, los vegetales, todos esos son carbohidratos complejos. La diferencia entre los carbohidratos simples y complejos: los carbohidratos simples, yo me como un pan blanco, me como una dona, en el momento me lleno, probablemente no me cae muy bien al estómago, 1 hora después tengo hambre, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a comer muchas veces excesivamente. Los carbohidratos complejos, como tienen fibra, nos llenan por más tiempo y nos ayudan a no comer más de lo que necesitamos. Ahora, las grasas. Tenemos que diferenciar entre las grasas saludables y las grasas no saludables. Las grasas saludables son esenciales, son muy importantes porque nuestro cuerpo necesita grasas saludables para el funcionamiento de los órganos del cerebro, del corazón. ¿Qué grasas debemos comer? La mantequilla de maní, tener cuidado, algunas tienen mucho azúcar, preferiblemente la mantequilla de avena de almendra es más saludable, y si la consiguen en un lugar como el Farmer's Market, que ahí mismo la hacen, ustedes ven cómo la preparan, mucho mejor porque no tiene tantos aditivos para preservarla. Los aguacates, fantásticos, si lo pudiera comer con todo lo haría, me encantan. Los huevos, el coco, el salmón, el dark chocolate, que es el chocolate oscuro, todas esas son fuentes de grasas saludables. El aceite de oliva, las sardinas, el yogur. Hay que tener cuidado porque los yogures hay que saberlos elegir, a veces tienen mucho azúcar, a veces tienen muchos carbohidratos, entonces toca saber elegir mirando los labels de la parte de atrás. Perdón. Cosas que debemos evitar en las grasas: definitivamente no margarina, los helados azucarados evitarlos, las papas fritas evitarlos, todo lo de panadería tiende a tener muchas grasas no saludables, la famosa Nutella, tratar de evitarla, los embutidos y las galletas. Hay unas recetas que ustedes pueden encontrar en YouTube de parecido a la Nutella, como la pueden hacer casera, y creo que son solamente 3 ingredientes, es como el cacao, el polvo de cacao, me parece que las avellanas, y la pueden hacer en la casa y no tiene el aceite de palma y todas estas otras cosas que tiene la Nutella comercial. Hay manera de comer cosas ricas, solo es ser un poco creativo y buscar las recetas más saludables de cómo hacerlo. ¿Y la batería? ¿Será la batería? Ok, ya. Creo que era un... Ya. Ok, ahora vamos a mirar las fuentes de proteínas con bajo contenido de grasa que debemos consumir en todas las comidas: las carnes blancas, los pescados, la clara del huevo tiene mucha proteína. Allá en la esquina podemos ver los frijoles negros, las lentejas, los frutos secos, las nueces, las almendras, todas esas son fuentes de proteína y son más saludables que, por ejemplo, las carnes rojas, los jamones, todo lo demás.
Aquí al final quería incluir la información más importante de un documental muy interesante que la pastora me compartió. Un documental como de 1 hora. Si ustedes lo quieren ver me pueden mandar un mensaje, yo con gusto se los comparto, y quise extraer lo más importante de este documental porque es muy interesante. Nos habla sobre el cerebro y la alimentación. Ahora, en este documental se hicieron muchos estudios en niños, madres embarazadas y algunas otras cosas que me pareció muy interesante y lo quería compartir con ustedes. Estudios han comprobado que las madres que consumen más comida chatarra y alimentos procesados durante su embarazo tuvieron hijos más propensos a la agresión y a los malos comportamientos. Eso quiere decir que la alimentación de la madre puede afectar la salud mental de los niños. Ahora, estudios realizados en Noruega comprobaron que los niños que comían comida chatarra, el Happy Meal, todas estas cosas que a veces le damos a nuestros hijos, independientemente si la mamá comió saludable o no, estos niños que comen estas cosas tienen índices de más altos malos comportamientos, tienden a tener más miedo, sufren más de dolor, son más inquietos y tienden a tener pesadillas. También pudimos ver que la ingesta de azúcares, las grasas no saludables y la alimentación desbalanceada no tiene los nutrientes necesarios que ayudan a desarrollar las neuronas, que son nuestras células cerebrales. Y este me gustó muchísimo porque fue un estudio que se llevó a cabo en Holanda y lo hicieron en las cárceles. Después este estudio se llevó a cabo en otras prisiones en otros países de Europa, y básicamente lo que ellos hicieron, dividieron los presos en 2 grupos, en un grupo de control y en un grupo experimental. El grupo de control le siguieron dando la misma comida que siempre comían, y el grupo experimental le dieron la comida que ellos comían y la enriquecieron con vitaminas, con omega 3, les dieron comida más saludable y estudiaron el comportamiento de esos presos por 3 meses, y después vieron que los presos que fueron alimentados con comida saludable tuvieron menos castigos por malos comportamientos y por ser agresivos en un 33% menos. O sea, podemos ver cómo la comida saludable y cómo nutrirnos adecuadamente puede llevar a un cambio hasta de comportamientos y en agresión. Ahora, este estudio fue súper interesante también. Fue hecho en roedores, gracias. Y básicamente lo que hicieron fue que cogieron unos ratones en un laboratorio, les dieron todas esas cosas que nosotros no deberíamos comer, pero que a veces lo hacemos, y lo empezaron a alimentar con eso. Hicieron otro grupo y también les dieron a los ratones comida saludable, y esto fue lo que ellos vieron en los ratones que comieron todas esas cosas dañinas, vamos a decir. Por ejemplo, las ratas que comieron todas esas cosas comieron el doble de porción y no se saciaban. Como les expliqué antes, los carbohidratos, ¿verdad? Y todas esas comidas nos llenan, nos dan energía por poco tiempo, no nos alimentan, pero nos mantienen con hambre constantemente. También vieron que esos roedores tenían evidencia de memoria dañada y vieron que tenían problemas con el aprendizaje y con las memorias. Esto fue muy importante porque nosotros, por ejemplo, tenemos 2 cosas: nuestro sistema inmunológico, que es el ejército de nuestro cuerpo que nos defiende contra todo lo que nos quiere hacer daño, los virus, las bacterias, y tenemos en el cerebro una barrera, como digo yo, la muralla, que protege que muchas cosas del ambiente y de las toxinas que hay no lleguen a nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces las ratas que comieron este tipo de cosas tuvieron 2 efectos en su cuerpo. El sistema inmunológico, su ejército, sus defensas se disminuyeron, y la barrera que tienen en el cerebro, que protege el cerebro contra todas estas cosas que lo pueden atacar, poco a poco se fue degradando hasta el punto que empezaron a haber toxinas y todas estas cosas que empezaron a llegar al cerebro de las ratas. Y esto es lo que se reduce. Obviamente se están haciendo muchos estudios en humanos en este momento, que puede contribuir a los problemas neurológicos y a los problemas como el Alzheimer. Entonces va a haber mucho campo de desarrollo y de experimentos en este área, pero ya podemos ver que definitivamente hay un patrón de que estas cosas nos están haciendo muchísimo daño. Ahora, esto para mí fue wow, porque los estudios también revelaron que la adicción al azúcar era o similar o hasta más fuerte cuando la compararon con drogas tan adictivas como la cocaína y con la heroína. Y ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, las veces que
han tratado de dejar comer ciertas cosas. Muchas personas dicen, ay, es que me dan ganas, tengo los cravings, porque fisiológicamente desarrollamos una dependencia y una adicción al azúcar y este tipo de alimentos, y cuando lo queremos dejar tenemos que pasar por un proceso de detoxificación que no es fácil, porque ya nuestro cuerpo está acostumbrado, como así los alcohólicos, al alcohol, y los que fuman a la nicotina, y los que se toman 12 cafés al día a la cafeína. Asimismo el azúcar crea una dependencia y podemos ver que es tan fuerte como una droga. Y otra cosa que quiero que ustedes empiecen cuando vayan al supermercado y se empiecen a familiarizar con las cosas que contienen los alimentos que compran, porque muchos alimentos contienen azúcares y las personas ni siquiera lo saben. Los jugos, muchas personas, muchos pacientes míos me dicen, ay no, pero yo me tomo mi jugo de naranja todos los días y me tomo 3 vasos. Ok, el jugo de naranja es el jugo Tropicana, que contiene 25 gramos de azúcar más que una Coca-Cola, y se toman 3 vasos de eso. O sea, se están tomando el azúcar de toda la semana en un solo día y piensan que están haciendo algo bueno, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. El ketchup contiene azúcar. Las barras de granola, que muchas veces, ¿verdad?, las personas dicen, es una barra de granola, es muy saludable. Yo preferiblemente compro las barras de proteína, son bajas en carbohidratos, son bajas en azúcares, y la proteína nos mantiene llenos por más tiempo y no nos da esas subidas y esos picos en el azúcar que tal vez las barras de granola nos pueden dar. Entonces algo tan simple como cambiar de una barra regular a una barra de proteína metabólicamente puede hacer muchas cosas buenas o malas en nuestro cuerpo. Los cereales, estaba leyendo que casi el 70% de los niños si desayunan en las escuelas o a veces en la casa por el afán, ¿verdad? Porque todos tenemos que estar en el trabajo a cierta hora y los niños tienen que estar en la escuela a cierta hora, y no podemos sacar 10 minutos en la mañana para preparar un desayuno nutritivo porque hay muchas otras cosas más importantes. Esos cereales fueron removidos del mercado en Japón porque se han visto links entre el uso de esos cereales y los cánceres en los niños. Cuando leemos los labels, tiene un poco de químicos y de cosas que en realidad nuestros hijos no deberían consumir y están inundados de azúcar. Así que si los compran, no los compren más. Si los niños les gusta, busquen una alternativa más saludable. Yeah. Las galletas Ritz, ¿verdad? Nunca nadie pensaría que las galletas Ritz tienen azúcar, pero tienen azúcar. Y como les decía, lo de los yogures, ¿verdad? Muchas madres y muchos padres le compran a los hijos los yogures, los Dianimals, los Go-Gurts, me parece que son otros que hasta yo le compraba a mi hija. Y cuando uno mira la cantidad de azúcar, inundados de azúcar, preferiblemente el yogur griego, alto en proteína, bajo en azúcares, para que los niños se lo coman. Seamos creativos, le podemos picar un poquito de banana, poner unas fresitas, lo que a ellos les guste, pero hay maneras de hacer las cosas más saludables. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, vamos a empezar de aquí hacia allá. Mi pregunta es sobre la cafeína. Sí. Las bebidas que tienen, tú sabes, para energía y cómo nos afecta. Bueno, la cafeína primero es un estimulante, ¿verdad? Y los estimulantes nos despiertan, pero también nos ponen ansiosos, nos quitan el sueño, nos ponen irritables. Muchos jóvenes han ido a la sala de emergencia con dolor de pecho y cambios en su electrocardiograma porque se tomaron 2 bebidas energizantes. Personalmente tuve una paciente de 55 años que su hijo de 30 años creo que conducía y tomaba Red Bull y tuvo un infarto y falleció. Entonces, evitarlas, si podemos eliminarlas, aparte de que están inundadas con cafeína, están inundadas con azúcares, así que son malísimas. En el momento te van a hacer sentir bien y luego vas a tener un crash. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, si se sienten sin energía y sienten que les da sueño, el complejo B o la vitamina B12 naturalmente da mucha energía y ayuda muchísimo para evitar tomar tanta cafeína y tanto café o bebidas energizantes. Creo que él tiene una pregunta. Pregúntame, tu hermano. ¿No? ¿Pregunta? Ok, explícale. ¿La próxima? ¿Yo? ¿Sí? Arcán. Quería preguntar, de todas las cosas que hemos visto ahí, cuando pusiste la foto de que la gente come mucha embutido y muchas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona de sobrepeso, pero yo casi nada de eso como.
Pero quería preguntar, ¿el estrés, eso sí sube de peso? Sí, el estrés, cuando nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo secreta una hormona que se llama la hormona del cortisol. Y como yo les explico a los pacientes, el estrés es el enemigo de las personas que quieren bajar de peso, porque el cortisol hace todo lo contrario de lo que nuestro cuerpo normalmente tiene que hacer. Entonces, si una persona no puede bajar de peso y tiene mucho estrés, una manera de bajar el cortisol naturalmente es hacer ejercicio. Que yo no hago definitivamente. 3 veces a la semana, 45 minutos cada vez, así sea salir a caminar, lo que sea, pero eso te va a ayudar mucho a bajar los niveles de cortisol y te puede ayudar a bajar un poco de peso. ¿Tú? I can ask this in English, right? Yeah, of course. So like, if you didn't like something on like the pictures, is that the only sort of group of things that you can eat to like, for that certain group? Like, you get what I'm saying? Like, Give me an example. like if you're, because remember how you showed like the yogurt, like for, Uh-huh. is there more than just like that group of pictures, or is there more like a longer list of stuff? Absolutely. So I can send your mom a list of resources, but if, for example, you go to the American Diabetes Association, or if you go to American College of Nutrition, you're gonna find a ton of resources. So that would be a good start point for me. Okay, sure. Camilo. Sí. Ah, sí. Cuando el corazón anda mal, él tira señales al cuerpo como taquicardia, te agitas, sientes hincadas. Definitivamente. Lo primero, cuando una persona no se siente bien, lo primero que yo siempre aconsejo es ir a donde su doctor primario, porque hay cosas que se tienen que descartar que se pueden manifestar como síntomas cardíacos. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de la tiroides, se puede manifestar con síntomas cardíacos. Si una persona tiene problemas, por ejemplo, de diabetes o tiene algún problema hormonal, o sea, lo primero es descartar causas secundarias. Cuando no hay ninguna causa médica que explique por qué la persona está teniendo síntomas del corazón, ahí es cuando se tiene que evaluar qué está pasando, que la persona está teniendo estos síntomas. Sí, Pero porque sí. el nene mío le da mucho esto porque él toma mucho Red Bull. Que deje el Red Bull. Ay, pero se está matando. No Red Y él Bull. dice que eso le causa energía para trabajar. Sí, claro, le causa energía, pero le causa efectos secundarios, que es lo que tú estás diciendo. La taquicardia, las palpitaciones, la ansiedad. Las personas que toman bebidas energizantes a veces pasan mucho tiempo sin dormir y eso no es bueno para el cuerpo. Entonces, si algo se lleva de acá, tratar de disminuir la cafeína. Los que toman bebidas energizantes no las tomen. Hay otras fuentes de energía que les puede ayudar y no les va a dar todos esos efectos secundarios. Y escuchar el cuerpo, porque el cuerpo Dios lo creó para que nos dé señales cuando algo no anda bien, y tenemos que nosotros estar pendientes de esas señales que nos dan. Camilo. Tengo 3 preguntas, pero son cortas. Ok. Con relación a lo que dijiste, por ejemplo, yo tengo 30, probablemente tengo muchos órganos, probablemente que los estoy dañando desde hace rato. Si yo me empiezo a cuidar, los órganos se vuelven a ¿cómo se dice? Regenerar. Se regeneran, es la palabra. Es correcto, sí. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que son diabéticos y tienen la presión alta, y ya podemos ver las consecuencias en sus riñones, en muchos de sus órganos. Y cuando empiezan a cambiar su estilo de vida, empiezan a controlar su diabetes, a veces vemos que la función de los riñones mejora. A veces, por ejemplo, en las personas que tienen problemas cardíacos y cardiomiopatías, cuando empiezan a controlar su presión arterial, empiezan a hacer ejercicio, el corazón se remodela y como es un músculo, a veces vuelve a tomar la fuerza que ha perdido por todas estas cosas con el pasar de los años. O sí. Okay. ¿Sigue? Segunda. Otra. Esta es una duda que siempre he tenido. Por ejemplo, dicen que una persona puede comer 1500 calorías, un ejemplo, la que sea. Ajá. ¿Está malo si uno se la come una vez al día? O vamos a decir que me la voy a comer solo una vez al día. Llego a las calorías y digo, ya no como más en todo el día, o no. O es mejor comer en la noche aunque no pase las calorías. O sea, ¿te refieres comer las 1500 calorías en una sola comida? Sí, vamos a decir que me la como al almuerzo, tenía mucha hambre y pam, Sí. 1500 calorías. No Y en la está noche- bien, porque ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, cuando nosotros vemos cómo el cuerpo fue diseñado y cómo vivían nuestros ancestros, siempre había como a veces una escasez, no sabían cuándo iban a comer la próxima vez. Entonces nuestro cuerpo, cuando detecta que no ha comido en cierto tiempo,
empieza a decirle a tu organismo que tiene que empezar a guardar y a guardar, ¿verdad? Entonces cuando tú empiezas ese proceso y solamente comes una vez al día, lo que haces es que tu metabolismo se pone lento y lo que comes tu cuerpo lo empieza a guardar porque ve que no estás comiendo a horarios regulares. Entonces una comida al día tan grande no es recomendable. Okay. Y la última ya. Uh-huh. Yo con el azúcar, que tú lo dijiste, yo llevaba como 5 días sin comer azúcar, pero Sí. yo un chocolate y... Yo me comí ¿Cómo una hago? vez. Porque yo trato, pero ¿cómo uno puede reemplazar ese azúcar para uno poder, Sí. no sé, que el cuerpo no se siente, porque es que me da mal. Y esos son los síntomas de que tu cuerpo está pasando por ese proceso de detox y eso es una evidencia de que hay una posible dependencia a esa sustancia del azúcar. Yo lo que haría, yo siempre cuando voy a mi trabajo para evitar caer en la tentación, porque ya siempre traen cosas que yo sé que no debo comer, me llevo una barra de proteína, siempre tengo un yogur en el refrigerador y cuando me da ese hambre que quiero algo dulce me como mi yogur griego o trato de comerme mi barra de proteína. Que me engaña a mi cerebro, ¿verdad? Porque tiene un sabor dulce, pero no tiene la cantidad de azúcar que si me como un chocolate tendría. Gracias. Claro que sí. Próxima. Estaban hablando de los órganos que el hígado no pasa, ¿verdad? De que pueda mejorar después que ya haya hecho un daño. Cuando llega a un punto de cirrosis, desafortunadamente ya el hígado básicamente está como, diría yo, como un zapato de cuero, ya está muy duro, pero cuando la persona está en el proceso, por ejemplo, de fibrosis, la fibrosis se puede revertir y el hígado se puede regenerar dependiendo de en qué etapa sea y cuál sea la causa. Correcto, el fatty liver todavía no es cirrosis, pero el hígado graso se puede tratar comiendo saludable, bajando de peso, haciendo ejercicio, o sea, todavía la persona tiene chance de hacer algo al respecto. Iba a hacer la pregunta con respecto al hígado. La hepatitis C Sí. Es por transfusión de sangre que Sí. generalmente le da a la persona. Correcto. Por ejemplo, en este país la hepatitis C desafortunadamente la mayoría de veces es por uso de drogas intravenosas. Es muy común en las personas que han tenido problemas de drogadicción. Yo quería preguntar si realmente, yo lo tengo como testimonio de que yo lo tuve por la transfusión de sangre de la operación de corazón. Sí. Y tuve que tomar varios tratamientos. Los antivirales, correcto. Y el último me eliminó el hepatitis C para la gloria del Señor. Así es. La diferencia entre la hepatitis B y la C, la B es mucho más difícil de tratar. La C hay muchos tratamientos nuevos que son muy eficientes y se trata en 8 semanas. Así que entre las dos hepatitis, la B es la más difícil. La C, gracias a Dios, hay muchos tratamientos ahora. Y el cuerpo es tan, yo lo hice tan perfecto. Sí. Que aunque yo sé que estoy sana, yo me cuido de comer estos azúcares, muchas grasas. Correcto. Porque mi cuerpo lo rechaza. Es correcto. Cuando uno está acostumbrado a comer saludable y come algo que no es saludable, el cuerpo no lo recibe bien porque ya uno no está acostumbrado. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es las vitaminas. ¿Qué tan eficientes son y por cuánto tiempo tienes que bebértela para que comiencen a hacer su función? Bueno, las vitaminas es un área un poco... Si no la estás tomando de la comida y la estás... Correcto, lo ideal es consumir las vitaminas por medio de la alimentación, eso sería lo primordial. Segundo, hay ciertas vitaminas que personas tienden a tener deficiencias más que otras por motivos ya de cómo las procesan o si tienen alguna disfunción o si han tenido alguna cirugía. Generalmente si la persona no come muy saludable y no come suficientes frutas y vegetales, sí debería tomar una multivitamina para suplementar un poco la mala alimentación, pero no reemplaza por completo lo de la nutrición. ¿Pero qué tiempo para ella poder hacer su función? Bueno, las vitaminas es algo que nosotros necesitamos consumir todos los días por medio de la alimentación. Si no estamos comiendo saludable, tenemos que tomar una multivitamina todos los días. Si tenemos un exceso de vitamina y tenemos el riñón saludable, el riñón se encarga de desechar la vitamina restante. Pero si uno no está seguro, si está deficiente, es mejor tomarse una multivitamina todos los días para suplementar las deficiencias que posiblemente tenemos por la alimentación. ¿Vivian? Regarding vitamins, is there a difference between like the pills or like a gummy?
So the Or does that have too much sugar? So the gummies don't have a lot of sugar. When you look at the label, it's like 2 grams per gummy, so it's not a lot of sugar. It just depends sometimes on the brand. The only problem with vitamins is that they're not usually regulated by the FDA. I do have a really good resource on vitamins, so I can maybe share that with you. There's a lot of vitamins that have gone through a more rigorous process, and usually that's what I recommend to my patients, but I can share that with you if you like. Thank you. Of course. Just remind me because I will forget. Okay, yep, no, I will. Okay. Ya ¿Alguna otra ya pregunta? terminamos el tiempo. Okay. Vamos a, yo creo que le pueden mandar por email a Ángela las preguntas subsiguientes para que terminemos el tiempo. ¿Puedo darles los últimos 3 slides para...? Ok. Bueno, yo quería terminar con algunos pasajes de la Biblia porque como dijo la pastora que Dios nos ha dado toda la información que necesitamos en la Biblia. Muchos de ustedes conocen este versículo, el templo del Espíritu Santo, y vemos en 1 Corintios 3, 16, 17 que dice que no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Este es un motivo por el que tenemos que cuidar nuestra salud. También cuando vemos amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que recordarnos que una manera de nosotros mostrar amor a las personas que tenemos cerca, por ejemplo, nosotros los padres somos responsables de alimentar a nuestros hijos correctamente y de educarlos, porque desafortunadamente los malos hábitos que nosotros tenemos seguramente los aprendimos en la niñez. Y parte de nuestra responsabilidad es cambiar esos malos hábitos, y por medio de la responsabilidad de que tenemos hacia nuestros hijos y nuestros familiares de amarlos, esto debe ser una de las cosas que debemos tener como prioridad. Y el último versículo que quería compartir con ustedes es el que dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo. Transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que la pudimos leer en la Biblia porque Él nos dijo claramente que podemos comer, buena, agradable y perfecta, y dentro de la voluntad de Dios no está que comamos nada de esto. Entonces quería cerrar con ese mensaje para que no nos fuéramos sin esa culminación.